tiene un límite para ser un país desarrollado. Y ello determina que durante muchas décadas le hemos pasado la espumadera a la inteligencia del interior, porque para que el nene o la nena pudieran estudiar, la clase media los tenía que mandar a Montevideo, difícil que volvieran. Nos jugamos el Uruguay del futuro dentro de 20 o 30 años en cómo salga esto. Ni más ni menos. El 28 de diciembre de 2012, el gobierno de José Mujica promulgó la ley que creaba la Universidad Tecnológica del Uruguay, apostando a extender el conocimiento al interior del país. La UTEC, como escuchábamos de palabras del expresidente, era por entonces un proyecto de importancia vital. 5 años después, la primera generación de estudiantes obtuvo sus títulos universitarios de esa casa de estudios. Estamos, recordemos, ante la segunda universidad pública del país, una que apostó por la descentralización y estableció sus centros de estudio exclusivamente por ahora, al menos fuera de Montevideo, que recurrió además a financiación de organismos internacionales para ganar en autoeficiencia y a instituciones privadas, y que ha trabajado sin hacer mucho ruido, pero que ya tiene 11 carreras y se propone llegar a los 3.000 estudiantes para 2020. Pero, ¿qué resultados ha dado en la práctica? ¿Qué significa ser los primeros egresados de la UTEC? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con 3 de ellos. Fernanda Castaño, oriunda de Durazno y recibida en la carrera de tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera. Esteban Carvajal, de Rosario, departamento de Colonia, que cursó la licenciatura en Ciencias y Tecnología de Lácteos. Y Alejandra Biglietti, de Ciudad de la Costa, recibida en Tecnologías de la Información. Tenemos a 2 acá en estudios, a Alejandra y Esteban. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días. Un poquito más cerca del micrófono, así los escuchamos mejor. Y tenemos a Fernanda por teléfono, ¿no? Fernanda, ¿qué tal? Buen día, ¿nos escuchás? Hola, buen día, sí, los estoy escuchando. Bueno, recién dimos un pantallazo de lo que estudió cada uno, pero vayamos ahora a una presentación un poco más pormenorizada, ¿no? Fernanda, dijimos que tú eras de Durazno, ¿verdad? Tienes 29 años. Y te recibiste en tecnóloga en manejo de sistema de producción lechera. Trabajás actualmente en un tambo en San José y estabas cursando agronomía en Montevideo cuando decidiste entrar a la UTEC. ¿Qué implicó ese cambio? ¿Cómo comparás las experiencias? Bueno, no sé si son comparables, sino que hay que decir que son diferentes. Son carreras diferentes y apuntan a cosas diferentes. Una cosa es la carrera de agronomía y otra cosa es la carrera de tecnólogo que está planteando UTEC. Si bien se comparten cosas en común, pero me parece que lo que yo hice es una buena oportunidad para la gente que realmente se quiere especializar en el rubro lechero. ¿Y qué te llevó a dejar agronomía acá en Montevideo e irte a estudiar en la UTEC concretamente y en el interior? Bueno, en realidad yo cuando me fui a Montevideo no tenía 18 años y ya me fui con un planteamiento diferente. Me fui a trabajar y bueno, y hacer la carrera en el tiempo que me llevara. Obviamente que agronomía es una carrera es preciosa, porque no tengo nada que decir en cuanto a lo que es la carrera en sí, porque ya dije anteriormente que son diferentes, pero tiene una carga muy pesada de horario y bueno, y obviamente que después que empiezas a avanzar tenés que renunciar a materias para poder seguir trabajando y, o sea, es difícil hacer ese nexo de laburar y llevarla adelante, o sea, en los años que corresponde, se te empiezan a trazar materias, es complicado. Aparte, tiene mucho trabajo extracurricular, que tenés que reunirte con personas y a veces para que trabajas se le complica. Y bueno, y ahí fue cuando dije que yo no quería estar muchos años en Montevideo, que me quería hacer una carrera que fuera más corta, que fuera más práctica también, porque yo lo que veo de agronomía, que es una carrera divina, pero son muchos años dedicados al estudio, en el cual de repente para la parte práctica, que es lo que vos realmente necesitas, la adquirís después de 5 años. Por eso, vamos a hablar del título hoy. O sea, exactamente, ¿qué hace un tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera? ¿Qué implica tener hoy en Uruguay este título? Mirá, como te decía hoy anteriormente, para la gente que le gusta la lechería, porque voy a ser clara, ¿no?
Son carreras diferentes con enfoques diferentes. Agronomía es muy general y vos tenés un abanico que sale, te dan como un tronco general y vos después elegís. Esto es especializado, o sea, sos un tecnólogo, el manejo del sistema de producción lechera, específicamente. Si bien tenés materias que son generales, pero digo, el tronco es la lechería. Y bueno, ¿qué significa? Que sos un técnico que está relacionado directamente con el productor, que sabe la realidad del productor, que sabe lo que hace desde las 5 de la mañana o 3 de la mañana que se levanta hasta que se acuesta. Es más o menos por ahí el resumen, ¿no? En diciembre estuvimos hablando con una de las consejeras de la UTEC y nos decía, bueno, que tu carrera consistía de, bueno, en estos 3 años en los que los jóvenes conocen y salen con las competencias necesarias para gestionar un tambo. Ya no estamos hablando de aquel ordeñador del siglo pasado, decía, sino de un gestor que tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida manejando recursos económicos, recursos humanos, manejando pasturas, manejando inseminación. Es una visión totalmente diferente de lo que hoy podríamos pensar que es la lechería, decía. ¿Coincidís con esa definición un poco? ¿Cómo es tu trabajo hoy en un tambo, concretamente? Sí, en realidad es una carrera muy intensiva que se dicta en 2 años, ¿verdad? Y yo creo que en cualquier carrera que vos hagas, con 2 años no basta. Creo que empezás a estudiar y estudiás toda la vida. Y aparte la lechería es un rubro muy intensivo, que da trabajo en muchas áreas, y me parece que está muy tecnificada, y creo que tenés que ir adquiriendo el conocimiento de esa, vamos a decir, tecnología, porque no todo le sirve a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y en esos 2 años vos lo que ves es un pantallazo de todo lo que podés abarcar. Obviamente que después vos te vas a inclinar, te vas a ir probando en el campo laboral, te vas a ir inclinando por áreas que te van a gustar más que otras, como toda carrera, ¿no? No hay que hacer diferencia, me parece, entre el ordeñador y el técnico. Obviamente que está preparado para otras cosas que de repente el que ordeña de repente no tiene esa formación, pero no hay que hacer esa diferencia, porque nosotros en la carrera en realidad estamos estudiando y de noche estamos ordeñando. O sea, no es que vos salís siendo un técnico que viste todo lo teórico en el salón y después te fuiste a hacer... No. Es que aclaremos también que además tu carrera tiene una particularidad, ¿no? Que es que funciona como un internado dentro de la Escuela de Lechería de Nueva Albesia, en Colonia. Viven ahí y están así con mucha carga horaria, una carga horaria muy fuerte en este régimen de internado. Sí, lo que tiene bueno esta carrera para el que le gusta la lechería, que está no solamente tiene un internado que te brinda las comodidades para poderte quedar ahí, sino que está en una de las cuencas lecheras más importantes del país, o sea, Nueva Albesia, en la Escuela de Lechería, con toda la trayectoria que tiene la Escuela de Lechería. Y tenemos un sistema ahí, un tambo a disposición. Eso me parece que es la base fundamental que tiene que existir en este tipo de carreras técnicas, donde vos precisás gente que sepa lo que hace el día que arranca a estudiar, porque a mí me parece que el aprender haciendo es lo fundamental. O sea, vos vas adquiriendo los conocimientos cuando lo vas haciendo, cuando te vas equivocando. No a veces estar esperando mucho tiempo para después recién salir a la práctica a ver cómo te va. Claro. Nosotros tenemos acá en estudio, como le estábamos diciendo, para los que recién se conectan a la audición, a Esteban Carvajal y a Alejandra Biglietti. Ahora le quiero preguntar a Esteban. Esteban, tú sos de Colonia, carmelitano, vivías en Carmelo y trabajabas en una fábrica láctea, Calcar, si es correcta la información, sí. Pero para entrar a la UTEC renunciaste y te mudaste a Rosario, también en Colonia. Hoy tenés 29 años, o sea que en ese momento tenías 25. ¿Te costó tomar esta decisión de cambiar de ciudad? Sí, en el principio sí, porque la incertidumbre de enfrentarte a lo desconocido y no saber qué es lo que realmente vas a ver y vas a poder apreciar. Pero por otro lado lo hice de buena voluntad. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con algo completamente nuevo, con una universidad, con nuevos compañeros, nuevos profesores, pero más allá de eso me encontré con nuevas oportunidades, una nueva panorámica, otra visión, otra perspectiva orientada hacia conocimientos en la tecnología de los lácteos. Y bueno, particularmente
era lo último en conocimiento y en estudios universitarios, y había que inscribirse para estar lo más actualizado posible. Claro, vos venías habías hecho un curso en la escuela de lechería, ¿no? En una zona muy lechera. Bueno, todos recorremos la ruta hacia Colonia y los puestitos con los quesos y bueno, y todas las cooperativas que hay por allí, ¿no? Sí, ¿verdad? Un poco la situación de la vivencia de muchos en el Uruguay, muchos estudiantes que nos tenemos que trasladar a Montevideo porque, bueno, es la alternativa final, y si no es esa, no hay otra. Y con la UTEC ese vacío se pudo completar. A ti igual te implicó un traslado, pero más cercano, podríamos decir, y a un lugar más parecido capaz a Carmelo. Sí, por supuesto, sí, de Carmelo a Rosario estamos 120 kilómetros, no hay mucha diferencia. Aunque al comienzo, bueno, viajaba, lo hacía de muy buena voluntad todos los días, pero llegó un momento que, bueno, por la exigencia de los horarios, era mejor mudarse, y lo hice. Y bueno, y tú, allí, por lo que tengo entendido, hay un gran laboratorio muy moderno, ¿no? Entonces, ¿la carrera es más adentro del laboratorio o más afuera, en el campo, digamos? Bueno, en ese caso, mi perspectiva es orientada hacia el laboratorio, hacia estudios de laboratorio, pero el estudiante puede elegir y decidir hacia qué rumbo puede tomar, si es más orientado hacia la producción de determinados productos, si es hacia ciertas tecnologías que se están desarrollando, o bueno, hacia un plano más de investigación. En mi caso sí, tenía muchas curiosidades para orientarme hacia el plano de la investigación, y bueno, la UTEC me pudo dar ciertas ofertas educativas para poderse llevar a cabo un proyecto a nivel estudiantil que estuvo muy bueno. Tengo entendido que es un banco de bacterias, un pequeño banco de bacterias. Contanos a ver de qué se trató esa experiencia que pudiste llevar a cabo. Estás emprendiendo un proyecto. Sí, exactamente. Sí, una propuesta muy interesante que la UTEC me dio las posibilidades y me dio las facilidades que de otra manera en la industria no la podría haber llevado a cabo bajo las mismas condiciones y en el tiempo en el que la llevé a cabo, por costos y determinadas y diferentes motivos. Y fue muy enriquecedor en lo personal, y más allá de eso, por las oportunidades que se dan con ese banco de bacterias, en el que se puede dar diferentes estudios muy interesantes. ¿Qué puede implicar, por ejemplo? ¿Por qué es importante el banco de bacterias? Por muchos motivos. En primer lugar, por el conocimiento el avance en el conocimiento científico de los diferentes productos lácteos. En diferentes motivos también por el conocimiento de los microorganismos, de su comportamiento y sus diferentes posibles aplicaciones tecnológicas, no solamente en el plano teórico, sino en el práctico, para el cual se tienen que desarrollar diferentes investigaciones en diferentes rumbos, y ver qué posibles aplicaciones se pueden desarrollar a partir de ello. ¿Y cómo era la vida estudiantil en La Paz, allí en el departamento de Colonia? ¿Cómo era la cotidianeidad del estudiante que decide estudiar allí? Bien diferente por ahí a la experiencia que decías tú, montevideana, que bueno, todos sabemos cómo es la experiencia universitaria montevideana, lo que estudiamos, ¿no? Sí, en ese motivo, bueno, me tocó vivir algo asombroso porque, bueno, éramos todos de la localidad, mayormente, si bien había gente de Montevideo. ¿Del departamento? Sí, había la gran mayoría éramos de la localidad de Colonia y también de San José. Algunos ya nos conocíamos de la escuela de lechería, y se llevó a cabo un ambiente muy, muy lindo, de mucho compañerismo entre los compañeros y los profesores también. Y las carreras, la verdad, la convivencia fue muy agradable desde esa perspectiva. En tu caso, sos además el primer universitario de tu familia, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué implica eso? Una situación de mucho orgullo personal, y cabe más resaltar mis padres, obviamente, para ellos un orgullo, y bueno, me siento también muy orgulloso de poder llevar a cabo
esta tarea. ¿Tus padres qué hacían? ¿Estaban vinculados al mundo de la lechería o no? No, para nada. Me decían que no sé a quién saliste, me decían, de alguna manera. No lo podían creer y bueno, una situación de completa felicidad, muy orgulloso, con, bueno, grandes sentimientos hacia la oportunidad que me dio la UTEC, hacia todo lo que involucró y lo que, bueno, en definitiva lo que te da mucho valor en lo personal, tener un título universitario y te da una sensación muy agradable, la verdad, de progresar, de poder llevar adelante cosas importantes de la vida. Alejandra, en tu caso, tú sos egresada de la Tecnicatura en Tecnologías de la Información, trabajás en control de calidad de productos informáticos, ¿no? Y tenés la particularidad de que sos de Montevideo y vivís en Ciudad de la Costa, pero ¿estudiaste en Durazno? Sí, es una situación distinta. Hiciste el camino inverso, ¿no? Sí. Al de Fernanda y Esteban. Igual no se crean que a veces ir a Montevideo me cuesta mucho menos tiempo que ir a Durazno, teniendo los horarios agarrados. Sí, esta vez fue distinto. Yo había estudiado en la UDELAR, nunca terminé. Entre otras cosas porque los horarios me complicaban, porque académicamente la UDELAR tiene otras exigencias y me encontré con que lo que estaba estudiando no era lo que me gustaba para trabajar. ¿Qué estabas estudiando en ese momento? Ingeniería en telecomunicaciones, que se ponía un poquito dura a nivel de horarios también. No tenía tanta flexibilidad como para poder trabajar y había que combinar un poco las dos cosas, pero yo conocí lo que estaba estudiando, mejor dicho, de lo que estaba trabajando, que es esto de control de calidad, porque empecé a trabajar y descubrí lo que era. No había una formación formal tan estricta con respecto al testing, que es lo que le llaman el control de calidad. Y bueno, y la UTEC en ese momento no existía, y cuando aparece veo que lo que trae es la oferta práctica que estaba faltando un poco en el mercado. Todo lo que había para tecnicaturas de la información era básicamente o analista de sistemas o ingeniero en computación, o si no cosas más puntuales de programación, de cursitos cortitos de un par de meses capaz. Entonces, claro, lo que vimos como atractivo en la carrera era que cubría esa parte práctica que realmente uno descubría cuando se ponía a trabajar. En vez de hacer el camino también inverso académicamente, es decir, estudio toda la carrera de primero y después me fijo de qué voy a trabajar, o descubro lo que me gusta ya cuando estamos mirando los pingos. Acá era al revés, acá decía, bueno, de lo que hay para trabajar más práctico, estudiemos algo más técnico. Y bueno, ahí surge la carrera, entonces me tuve que proponer decir, bueno, me voy para afuera, al revés. Y en particular lo que tiene nuestra tecnicatura es que tiene una carga 70% virtual y 30% presencial. Contanos de eso. ¿Cómo fue estudiar virtualmente? Entonces, 70% del curso lo hiciste que por videoconferencia o por... ¿Cómo era el sistema exactamente? ¿Y cómo adaptabas tu jornada, no? Para tener tantas horas adelante de la pantalla. Eso fue lo bueno, porque en realidad esa flexibilidad que les comentaba un poquito antes, uno se la puede acomodar al tener la virtualidad de por medio. Entonces, nosotros íbamos, como fuimos la primera generación, íbamos una vez por mes, 2 días, pero ahora las generaciones más nuevas van una vez cada 15 días, un día solo. Una jornada completa de 9 a 17, donde ahí hay talleres, están las pruebas presenciales, por un tema también de como darle formalidad a las pruebas y que haya un tutor de repente mirando cómo se hacen, ¿no?, las evaluaciones. Y el otro 70% que es virtual es una plataforma, dentro de lo que es una plataforma Moodle, que son plataformas de educación, donde a lo largo de los semestres, con cada uno de los cursos, arranca la semana, por ejemplo, un domingo, y se publica contenido. Se ponen cuáles son los temas teóricos que se van a ver, ejercicios prácticos, se ponen foros en los cuales se generan dinámicas entre los compañeros y los tutores mismos, y uno tiene una semana para completar eso. Si yo lo quiero hacer todo junto, 24 horas, y morirme con café, lo puedo hacer, y si no, lo puedo ir haciendo en puchitos en los ratos que yo tengo libre. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, que en el horario de almuerzo, de trabajo, iba entrando a ver cuáles eran los temas que estaban discutiendo. O cuando volvía para mi casa en el ómnibus, iba viendo las clases por el celular con un paquete de datos. Entonces yo ya iba metiéndome, y como que no cortaba nunca tampoco. Entonces no era eso de ir a clase, de que me faltara el profesor. Yo ya estaba vieja para esas cosas. Una vez fui a clase, me faltó el profesor y me enojé. Y dije, esto significa que estoy vieja. El tiempo es oro, el tiempo es oro. Entonces, bueno, eso permitía también que uno pudiera acomodar sus tiempos. Y teníamos videoconferencias también una vez por semana. Esos espacios sí eran como de interacción por videoconferencia, o sea, estaban todos conectados en el mismo momento. Era como una clase, el que quería se subía, el que podía también, porque es difícil combinar el horario para toda la clase, pero eso queda grabado.
Entonces uno después lo puede o volver a repetir porque hay un tema que quiere repasar, o porque hay algo que quiere entender de vuelta, o el que no pudo estar en tiempo real lo ve cuando tenga tiempo. Entonces en ese sentido también es un cambio de cabeza, pero uno se encuentra luego trabajando en lo que es tecnología de la información, que es la forma de trabajar también. Uno trabaja con foros, uno trabaja buscando en internet, uno trabaja en videoconferencia con un cliente fuera del país. Entonces esa virtualidad se va haciendo amigable y se va haciendo... Una pregunta por familiar. fuera de guión. Me imagino que tenés que tener una gran autodisciplina, ¿no? Si tenés esas entregas una vez por semana y tenés que vos, porque por ejemplo una clase empieza a tal hora y te vas a tal hora, y si no, digo, o sea, ¿cómo manejaste esa? Pues se nota que sos una mujer muy ordenada en ese sentido. Intento. Bueno, acá lo que tenía era, bueno, eso, uno al tener también sus tiempos no significa que no haya que dedicarle. A veces uno cree que porque como es virtual o estamos en la computadora es un rato y nada más. La carrera tiene una carga de 20 horas semanales mínima. Eso es lo que se espera promedio. Hay gente que le cuesta un poquito más, hay gente que tiene más facilidad y se lo administra. Pero sí, a veces uno decía, bueno, hoy me voy a dedicar entre las 7 y las 9, porque tengo un hueco, y tratar de que no se acumule. Pero también lo bueno de esa virtualidad es que si se te acumula, capaz que te metes una maratón un fin de semana y te pusiste de día. Claro. Uno si tiene que ir a una casa de estudio, se perdió la clase y se la perdió. Recordemos que en la UTEC hay varios de los cursos, no solo en tu carrera, ¿no? Que se hacen de esta manera, a través de foros virtuales y de plataformas que permiten la asistencia a cursos a distancia, ¿no? Pero Alejandra, tú ahora estás dando un paso más dentro de la UTEC, ¿no? Y estás dando clase como tutora en la sede de Fray Bentos, en Río Negro. Es correcto. ¿Cómo surgió esta chance de enseñar en la UTEC? Bueno, en realidad como también al ser de las primeras generaciones rompimos un poquito el paradigma en varias cosas. A mí me pasaba que yo estudié, mi marido también estudió conmigo, nos recibimos los dos. Entonces en un momento no sabíamos si podíamos ser compañeros de equipo, por ejemplo. Empezamos a decir, bueno, ¿podemos estar juntos? Y nunca se lo habían planteado. Después resultó que yo estaba estudiando y quería ser tutora. Dije, ¿y yo puedo dar clase y al mismo tiempo ser alumna? Nunca nos pasó, dejá que preguntamos. Hay ciertas cosas que se fueron andando en el camino. Y en realidad, como yo te comentaba al principio, yo notaba que faltaba un poco de capacitación en el mercado de este tema, y a mí me gustó eso de decir, bueno, vamos a devolver un poco a la industria y devolver un poco a la comunidad de informática, en este caso, lo que yo fui aprendiendo trabajando. Y bueno, se abrió un llamado, pregunté si me podía postular, y me dijeron postulate y lo vemos. Y bueno, y quedé, se ve que no había nadie más, quedé yo. No, confiemos en que era por mérito. Claro. Para. Entonces vas a Fray Bentos directamente. Sí, y el semestre pasado estuve yendo como alumna a Durazno y como tutora a Fray Bentos. Estuve ahí en el trabajo, también me hicieron el aguante porque esas horas no estaba. Entonces pues las compensaba en el trabajo también. Pero a mí lo que me cambió también un poco la cabeza fue el que no es todo en Montevideo y ahora yo me muevo con otra naturalidad. A veces cuando me dicen, ahí hay un cumpleaños en tal lado, le digo, yo me voy a Fray Bentos por el día, son 4 horas y pico. Entonces también como que te acerca al interior, te saca un poquito eso de que tengo que tener todo a 5 cuadras porque si no me queda lejos. Y conoces otro montón de y ves realidades. que el interior no es tan lejos, o sea que las distancias tampoco son tan largas. Las distancias no son largas. A veces somos más cautivos de los horarios de ciertas cosas. Es cierto que yo tengo una compañera, por ejemplo, de Flores, que también es tutora, que le cuesta horrible ir a Fray Bentos porque se tiene que ir el día anterior por las conexiones de ómnibus. Claro. Digo, pero te tomas un avión y te vas del país y demoras menos que ir a Fray Bentos. Entonces ahí es un poquito las cosas que vamos viendo, carencias a nivel de país que tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Que con el tren me contaban que no pasaba, el ómnibus ya es otra cosa. Ojalá se genere un poquito el movimiento. La UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, cuenta desde diciembre con sus primeros egresados. Bueno, ¿cómo evalúan su formación y el hecho de haber podido estudiar más próximo a sus pagos sin tener que trasladarse a la capital? ¿Cómo ven ellos mismos esta institución? ¿Qué posibilidades les abrió la UTEC? De eso estamos conversando con 3 de estos primeros egresados. Alejandra Biglietti, de la Tecnicatura en Tecnologías de la Información. Esteban Carabajal, egresado de Ciencias y Tecnología de Lácteos. Y Fernanda Castaño, egresada de Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera. Yo les quería preguntar, vamos a preguntarle a Fernanda primero y después a Esteban y después a Alejandra. La pregunta protocolar sería las ventajas de estudiar en la UTEC, etcétera. Pero yo les voy a dar un paso más allá. ¿Cuál es la mística de la UTEC? Vieron que todas las universidades tienen una característica que las distingue de las otras, ¿no? En el caso de la UTEC, ¿cuáles dirían ustedes que son las atribuciones por las cuales se distinguen los estudiantes que salen de allí? Fernanda. Bueno, en mi caso, como habíamos hablado anteriormente, yo lo que veo que es el tecnólogo en manejo de sistema de producción lechera es
está especializado en todo lo que tiene que ver con la cadena de primaria de producción de leche, ¿no? El enfoque es bien ese. Y bueno, las ventajas que bueno, yo tuve muchas ventajas en realidad, ¿no? Que veo que es muy favorable. Una, que me parece que es una carrera que se está dictando en una escuela de lechería tan importante como la de Nueva Albesia, en su trayectoria, que estás inserto en un sistema, que estás estudiando en el sistema, o sea, ya sea, por más que sea chico, estás con un tambo al lado, en contacto continuamente con el animal, con la pastura, y bueno, con todo el sistema en general. Obviamente que después vos, depende de vos, empezar a interiorizarte en los otros sistemas diferentes. Después, otra cosa que vi favorable es el planteamiento que tiene UTEC para esa carrera. Las materias no son como tradicionalmente son en todas las universidades, que vos tenés tipo, por ejemplo, comparo con agronomía porque fue mi experiencia, botánica, métodos, así, ¿no? Que es específica, así, la materia. Son tenés química, sí, pero hay materias que funcionan como talleres, donde nuclea estas otras que nombré anteriormente, ¿no? Entonces vos tenés un profesor, es un planteamiento bastante diferente. Vos tenés un profesor que es el representante de ese taller y después a ese profesor se va apoyando con diferentes profesionales del medio, que son muchos profesores de la UELAR, que saben del tema. O sea, se fue como que nosotros también somos primera generación y es obvio que esto fuimos un poco, por decirlo así, ratones de laboratorio, ¿no? Como que se iba practicando eso a ver si funcionaba o no funcionaba. Yo lo veo muy bueno porque si el profesor que está al frente de un taller tiene alguna debilidad en algún área, se llama a una persona que sea fuerte en esa área y se complementa, ¿no? Y bueno, o sea, siempre siguiendo obviamente un programa, ¿no? No es que no tenga un programa, tiene un programa, pero quiero decir, ese profesor de repente no es bueno en tal tema y se trae para apoyar un profesional de afuera que también está en el medio y es una eminencia en ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, y después cada uno también siempre nutriendo desde su experiencia, ¿no? Porque está bueno a veces vos leerte un libro, ¿no? Porque eso te enseña, te educa, te da cultura, pero lo bueno es decir, bueno, esto lo llevamos a la realidad y sacamos la parte práctica ahí y la cabeza te empieza a cambiar porque vos empezás a tener una idea de sistema de las cosas, no las ves aisladas, las ves juntas, porque en realidad los sistemas son un conjunto de cosas y a veces en las formaciones tradicionales le cuesta al estudiante unir, que todo está relacionado, tener un enfoque sistémico. Eso está muy bueno, o sea, eso es como que se da en todas las materias, o sea, si bien las tenés, hay algunas que son integradoras y trabajás con mucha práctica sacada del medio. O sea, por ejemplo, teníamos materias en calidad de leche, te pongo el ejemplo, eran situaciones reales de productores de la zona, que abrían sus puertas, brindaban la información, se elaboraba los profesores elaboraban la propuesta, la traían a la clase y trabajábamos en grupos y como que si fuéramos a hacer en la vida real. ¿Viste? Con cada materia sí, por separado, o sea, esa propuesta está muy buena. Y después hay cosas que tiene también, que la veo diferente, tiene un taller de trabajo de recursos humanos. Bueno, eso les iba a preguntar, a ver, eso hay cursos transversales, ¿no? Programas transversales. Por ejemplo, la UTEC propone formación de inglés que pueden llevar a cabo en distintas carreras. No sé si también, Fernanda, vos apuntabas a eso. Sí, en realidad, aparte de tener inglés técnico, que lo tenés todos los años que vos estás transcurriendo, podés, si querés y si te interesa, hacer paralelo, sí, tenés esa posibilidad. Yo lo que apunto es que
ponele, esto que te nombré, ese taller de recursos humanos, era una materia. Teníamos una materia que estuvo en la carrera y que para nosotros, como compañeros, nos sirvió para nosotros y para los profesores, porque en realidad fue algo increíble. Yo nunca había vivido una experiencia de esa. O sea, tener en tu carrera un taller con una contadora, una psicóloga y bueno, como te decía hoy, gente también que va a ir apoyando de acuerdo el tema que se esté tratando, donde vos ves un poco el trato con la persona. Alejandra y Esteban, ustedes, ¿cómo también comparten un poco lo que destacaba Fernanda? ¿Qué otras cosas y qué otros aspectos y puntos destacarían para ir por otros lados, por otras ventajas que le ven o por otras críticas constructivas también, ¿no? Que imagino que las tienen. Bueno, bien, en mi caso quiero hablar un poco, un resumen de la perspectiva que me parece muy inteligente de la UTEC, de lo que yo viví estando en el ámbito laboral, como en pocos años empezaron a aparecer nuevas tecnologías y nuevas maquinarias que cada vez iban modificando la manera de trabajar y de llevar a cabo los procesos de producción, y todo en un espacio breve de tiempo y digamos que también que nosotros en el Uruguay, siendo parte de esos avances en diferentes tecnologías especializadas, en mi caso en el plano de la lechería, y eso realmente me motivó muchísimo para ingresar a la UTEC, para estar al tanto, actualizado de esas tecnologías y de esas nuevas formas de trabajo que se dan hoy en día. Como sabemos, el dominio de las telecomunicaciones, los programas de computación, las nuevas maquinarias que existen y los diferentes avances que se dan, los avances científicos, y no solo eso, sino también en el plano de la investigación, la verdad que hacen una propuesta muy interesante a la universidad, y creo que esto está en sus fases iniciales y en algún momento se va a poder ver un desempeño de funcionamiento a pleno, que realmente desde mi perspectiva va a ser muy interesante para los futuros estudiantes que vayan a querer ingresar. ¿Perciben eso? ¿Se han dado cambios en las localidades donde han tenido, donde han estudiado, donde les ha tocado estudiar? ¿Se han dado cambios de paradigma entre los jóvenes, por ejemplo, por el hecho de tener, a la UTEC ahí? Sí, en primer lugar por lo que venía diciendo, por las tecnologías, las diferentes tecnologías de telecomunicaciones y, en fin, nuevas maquinarias que sí, tratando de simplificar un poco, que estamos en un mundo muy avanzado desde la perspectiva de la ciencia. Uh-huh. Y eso nos involucra a todos y no solo modifica nuestra manera de estudiar, sino modifica la vida misma de cada uno. Alejandra, en tu caso, para cerrar. Bueno, varias cosas, complementando un poquito lo que decía Fernanda. Nosotros tenemos, por ejemplo, también al final de cada semestre como mini proyectos, que eso para nosotros es un diferencial, que son integradores de todas las asignaturas que se cursaron en dicho semestre. Entonces eso hace como simulaciones de la vida laboral, se trabaja como se trabaja en una empresa, y semestre a semestre le ves la utilidad a lo que acabas de estudiar. Entonces hay cosas que no quedan en el teórico o en esta materia para qué la quiero, nunca más lo voy a ver, al contrario. Y el flujo de la carrera está pensado como para poder seguir ciertas etapas que son las mismas que se cumplen en el ámbito laboral. Entonces eso está buenísimo. Por otro lado, todos los docentes, todos los tutores, nosotros nos llamamos tutores porque un poco como que acompañamos el camino del estudiante y no tanto la docencia así del aula magna con todo el mundo lleno que no puede hablar. Todos los tutores son del medio, vienen de empresas, están con lo último, entonces nos vuelcan sus experiencias también y nos cuentan cómo realmente se trabaja y nos preparan para eso. También de las cosas que están buenas de la carrera, por lo menos en TTI, que es la nuestra, en Tecnología de la Información, es que se está reinventando todo el tiempo.
y estamos un poco ensayo y error, pero se hace ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué dimos este semestre? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Acomodemos las materias más semanas, menos, este programa quedó corto, quedó largo, y no es aquello de pasan 10 años Claro, con el mismo programa plan. y se sigue dando tal materia porque se daba. Porque históricamente, claro. Además, imagino, por lo que has contado también, al ser tan pocos todavía para lo Sí. que es una nueva institución y que está arrancando, bueno, también se eliminan las barreras de la burocracia que puede haber en una universidad. Totalmente, los tutores son todos súper próximos, también se les puede decir, esto me parece que no anduvo, esto precisamos más, que enseguida se busca la vuelta. Y nosotros esos proyectos, por ejemplo, ahora lo estamos vinculando con otras carreras, en particular la generación que está cursando ahora, que terminó primero, y el proyecto de fin de primero, digamos, fue una aplicación para un sistema de lechería. Se planteó una realidad de una huachera, que es un tambo donde están las terneras. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para administrar eso? Bueno, ¿cómo puedo cargar los datos de la madre, del padre, de las vacunas que se le dio? Y eso llevar a la práctica con colegas, porque aparte hablamos con los responsables de la carrera, o sea que nos integramos entre nosotros, y buscar una solución práctica de algo que realmente se podría vender o se podría ofrecer. Entonces, eso también está bueno, no es aquello de esperar hasta quinto para tener la tesis. Los veo a todos muy entusiasmados y eso transmite contagia mucho ver gente tan contenta y tan entusiasmada con lo que hicieron, ¿no? Yo creo que eso es un poco de la mística que vos mencionabas al principio. Estamos todos como muy noveleros, somos parte de esto nuevo y estamos andándose caminos junto con la UTEC. Y lo último que quería mencionar es que los ITR, que son los institutos técnicos regionales, están súper buenos, tienen la tecnología de punta, los laboratorios son preciosos y ya están creados, ya están hechos con espíritu como de campus universitario, que eso también es un diferencial. Te invita a quedarte, te invita a estudiar ahí, a nuclearte, a quedarte en los salones. Nosotros tenemos, por ejemplo, las mesas forman círculos como para trabajar en equipo, cada uno con su computadora, todos con conexión Wi-Fi, todos con red. Entonces hay como un pienso ya para lo que vamos a usar. Entonces eso está bueno también. Alejandra Biglietti, Esteban Carabajal, Fernanda Castaño, gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos y que nos cuenten a propósito de su experiencia y de esto que están emprendiendo ahora como abanderados un poco de la UTEC, ¿no? Sí, verdad, es un placer, un gusto. Bueno, y felicitaciones por ser de los primeros egresados, entonces. Fernanda. Muchas gracias. Estamos en contacto, seguimos conversando a ver de cómo siguen después también sus respectivos caminos y cómo siguen involucrados también entonces con la UTEC, a la que le agarraron tanto cariño. Bueno, muchas gracias. Seguro nos volvemos a ver.